estamos solos. Las luces sobre el Uritorco nos confirman esta realidad. Es pueril creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre, desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, con el corazón y la mente abiertos, Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Existen muchas visiones alternativas de la realidad que nos rodea. Visiones alternativas del pasado, del presente y del futuro de la humanidad. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los ovnis de la República Argentina, a los pies del mítico Cerro del Uritorco, el Centro de Informes OVNI les propone la Alternativa extraterrestre. Alternativa extraterrestre. Presenta y dirige Luzmari López. Alternativa extraterrestre es una idea original de Jorge Alberto Suárez. Para formar parte de la gran familia del CIO, visita la página oficial del Centro de Informes OVNI, ciouritorco.org. Ponte en contacto con nosotros por correo electrónico en la dirección info@ciouritorco.org y participa en el chat durante la emisión de Alternativa extraterrestre. Comparte y comenta las noticias en nuestro grupo de amigos en Facebook. Muy buenas tardes, acostumbrados al horario que hacemos los domingos a las 21 horas. Muy buenas tardes desde aquí, desde nuestra sala del CIO en pleno día y comenzando un evento más de Alternativa Extraterrestre, órgano de difusión del Centro de Informes OVNI que traemos ahora como estos martes especiales. Un ciclo de martes con invitados, alcanzando en la medida de nuestras posibilidades los invitados, las voces y abriendo el debate en ese lugar junto con ustedes, que invitamos, por supuesto, se sumen a este debate, a este análisis y a esta revisión de la realidad extraterrestre. Bienvenidos a esta tarde de martes, hoy con Elvira, nuestra amiga desde Córdoba, que hace un trabajo maravilloso con los círculos de las cosechas y del cual obviamente vamos a profundizar con ella. Elvira Celina Riego será la invitada de esta tarde, el martes, que nos ha convocado la tarde de hoy con un tema
recurrente en nuestro centro de informes OVNI, en nuestra sala del CIO, también en el marco de diferentes congresos internacionales en el que pudimos alcanzar inclusive primicias, trajimos material de gráficos dibujados sobre las cosechas y que por supuesto no nos dejan de sorprender hasta la fecha. Recuerdo y quiero hacer un poco una pequeña reseña histórica de el cómo nosotros nos hicimos a material y a información sobre los círculos de las cosechas. Estas figuras, todo indicaría que comenzaron por allá en los años 70 y que aparecen en cultivos en las grandes franjas de esos territorios importantes de Inglaterra y luego también en Australia. Estas figuras empiezan a tejer un abanico de información. Para nosotros es más que claro que nos alcanza para una gran biblioteca de documentación en el tiempo, donde desarrollan la historia, desarrollan temas que tienen que ver con el ancestro, desarrollan temas que tienen que ver con la tecnología, con la realidad extraterrestre. Hay inclusive biología, hay geometría, hay matemática. Desarrolla una gran cantidad de contenidos desde los años 70 hasta la fecha. En el marco de nuestros congresos fueron presentados primicias como en el 2001 cuando apareció la respuesta extraterrestre a manera de un rectángulo, no precisamente era un círculo, y sigue siendo hoy por hoy un material de especulación, de interpretación, de desconocimiento en una gran franja de la sociedad. Los círculos de las cosechas ignorados a veces desde el ámbito ufológico plantean para nosotros dos circunstancias interesantes, que desde los 70 hasta la fecha se hayan hecho más de 7000 figuras, todas ya bien leídas, donde, como digo, recorre varias partes de los aspectos que rodean al ser humano, a hacer una convocatoria a nuestro saber, a nuestro conocimiento. A aquel que sabe, difícilmente lo arrean, difícilmente es esclavo. Y por otro lado, que es un poco el tema desde donde lo vamos a tratar esta noche, plantea una mirada hacia nuestra conciencia. Dos aspectos urgentes que el ser humano ha de desarrollar desde su propia autocrítica. No, a veces nos engañamos diciendo que nosotros estamos conscientes, que estamos despiertos, pero en realidad el despertar del ser humano alcanza o esa mirada al despertar del ser humano alcanza para entender que no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. Cuando en el marco de los congresos nos llegaban primicias como la respuesta extraterrestre, recuerdo que también estuvo un microchip que fue al año siguiente del 2001. Después aparecieron inclusive figuras que tienen que ver con diferentes sistemas solares y tanto más, a lo cual no nos vamos a detener esta tarde. Inclusive ustedes hace poco escucharon al señor Stuart, que también él es el encargado de la página de Crab Circle. Si ustedes quieren buscar nuestro audio hablando con él, donde nos acompañó nuestra traductora Florencia. Y ahí damos cuenta que todavía este tema sigue dando y trayendo información. Este año ya tenemos 5 figuras más que han aparecido. Y el año pasado nos sorprendió en el año 2020 con una de las figuras a poco tiempo de haber comenzado con esta pandemia. Vimos perfectamente una figura que hacía al COVID. Bien, no puedo ingresar a Elvira
a nuestra conversación sin traerles a ustedes, además de esta reseña planteada desde nuestra sala, alcanzarles un audio de los primeros que se hicieron en la década de los 90, en la que el señor doctor Fernando Jiménez del Oso hacía un paneo exquisito acerca de los círculos de las cosechas. Vamos a alcanzarles a ustedes mientras vamos dando tiempo al ingreso de Elvira a nuestra sala. Vamos a escuchar este audio, viene de un video, por supuesto, pero vamos a escuchar el audio, que con ello es suficiente para entrar en escena, entrar en tema de lo que son los círculos de las cosechas. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes, a veces trascendentes, que por desidia o prejuicios de los medios de comunicación no llegan a la opinión pública o llegan tan manipulados que nadie se los cree. Por ejemplo, estoy convencido de que muchos de ustedes han oído hablar de los llamados círculos de cosechas. Esa serie de formaciones geométricas, en gran parte circulares, que en estas últimas décadas han ido apareciendo en diferentes lugares, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y estoy convencido también de que casi todos ustedes no han vuelto a interesarse por el tema porque en su día vieron, a través de la televisión o en los periódicos, que todo se limitaba a una broma de dos jubilados ingleses. Pues bien, desde ahora, y anticipándome al programa, les aseguro que lo de la broma de los jubilados es una pura patraña. El fenómeno no solo es auténtico, sino que a lo largo de esta última década ha ido adquiriendo unas dimensiones tales, de una complejidad, de una riqueza de contenido, que yo me atrevería a calificarlo como uno de los acontecimientos más importantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin de milenio. Ustedes lo juzgarán cuando vean el documental que les mostraremos a continuación. En él intervienen dos de los mejores expertos en esta cuestión, en los círculos de cosechas, el ingeniero inglés Colin Andrews y el antropólogo alemán Michael Hessemann. Pero también contaremos aquí en el despacho con dos invitados que nos aportarán su experiencia, su opinión, sus conocimientos, también muy importantes, sobre lo que se ha dado en llamar círculos de los campos de cultivo o círculos, aunque no sean todos ellos círculos, ni mucho menos, de las cosechas. Yo que ustedes no me lo perdería. Ahí están. Son los llamados crop circles, los círculos del trigo o círculos de las cosechas,
que comenzaron a aparecer al principio de la década de los 80 en el sur de Inglaterra y que con el transcurso de los años han ido extendiéndose a otros países al tiempo que adquieren cada vez mayor complejidad y perfección. Un fenómeno del que la mayoría de la población mundial no tiene la menor idea, o a lo sumo, ha oído hablar de ello como una curiosidad que, según se explicó después por televisión, se reducía a una simple broma de dos jubilados ingleses. Sin embargo, les sugiero que presten atención a este programa, porque, como podrán deducir después, se trata de uno de los acontecimientos más extraordinarios y desconcertantes con los que se enfrenta la humanidad en este fin del milenio. Entre sus características insólitas está la periodicidad. Cada año, en la misma época y en la misma zona, los círculos de las cosechas hacen su aparición, al punto que, además de a los investigadores, atraen a todo tipo de curiosos, que los graba o fotografía desde avionetas alquiladas como si se tratase de una atracción turística más. Esa regularidad y su carácter tangible, se trata de algo que puede tocarse o medirse, hacen del fenómeno una materia idónea para su investigación. No hay que basarse en la credibilidad de un testigo o en el análisis técnico de fotos y filmaciones, como en el caso de los ovnis. Aquí el investigador puede venir y estudiarlo directamente. La primera consecuencia de ese estudio es que se trata de un fenómeno auténtico provocado por alguien inteligente que sigue una estrategia determinada y se sirve de medios técnicos desconocidos. Por eso sorprende que la comunidad científica no se haya interesado por el tema, al menos oficialmente, ignorándolo o tratándolo de forma despectiva, a no ser que prefiera mantenerse al margen para así no verse obligada a admitir públicamente que, como iremos viendo después, nos hallamos ante algo que está rotundamente fuera del alcance de la tecnología humana actual. Los primeros casos se produjeron en Australia durante los años 60. Se trataba de círculos sencillos que aparecían de cuando en cuando. En la década siguiente ya comenzaron a verse en otros países, y no solo aislados, sino también en agrupaciones de 3 o más círculos. Fue al final de los años 80 cuando se produjo una auténtica eclosión, sobre todo en el sur de Inglaterra. Y a partir de entonces, ya de forma vertiginosa, el número ha ido creciendo, la complejidad de los dibujos ha aumentado extraordinariamente y su contenido se manifiesta cada vez más claramente como lo que ya algunos sospechaban desde el principio: auténticos mensajes, una forma de comunicación. En 1999 aparecieron cerca de 4.000, desde Inglaterra hasta Canadá, pasando por Austria, Estados Unidos, República Checa, Australia, Holanda, Alemania, como si su intención fuese la de convertirse en un fenómeno mundial. Veamos ahora cómo son los llamados círculos de las cosechas. Su tamaño oscila entre unos pocos centímetros de diámetro y varias decenas de metros, formando agrupamientos que en ocasiones cubren hasta 1 hectárea de terreno. El nombre les viene dado por aparecer casi siempre sobre los cultivos, en zonas con hierbas altas, habitualmente cereales, y con mayor frecuencia en los campos de trigo. Las épocas de aparición de los círculos son la primavera, cuando los tallos han alcanzado ya cierta altura, y el final del verano, coincidiendo con la maduración del grano. Respecto a su origen, la ciencia institucionalizada trató en un principio de encajarlos como fuese dentro de los procesos naturales, atribuyéndolos a la acción de remolinos de aire, de hongos o a la simple acción de labriegos bromistas, de la que luego nos ocuparemos. Durante un tiempo fue apoyada oficialmente la tesis del profesor Terence Maiden, que los explicaba como la consecuencia de presuntos remolinos de plasma que descendían hasta el suelo y con su giro trazaban los círculos. Como hipótesis es un puro disparate, pero mientras fueron círculos simples,
sirvió para dejar a salvo la dignidad de la comunidad académica, empeñada siempre en explicarlo todo, aunque, como en este caso, no tenga la menor idea de qué se trata. Vayamos a los detalles y a través de ellos obtengamos elementos de juicio para deducir si son obra de un bromista o, sencillamente, si son siquiera obra humana. Lo que a primera vista más impresiona es la perfección del trazado cuando se las contempla desde el aire. Parecen realizados a base de compás, regla y cartabón, como podría hacerlo un delineante sobre un tablero de dibujo. En el suelo, dentro de las figuras, puede observarse que los tallos no están rotos ni quebrados. Están simplemente curvados a pocos centímetros del suelo hasta quedar tumbados y dispuestos en espiral. De hecho, siguen creciendo normalmente en esa posición. Por si fuera poco, en muchas ocasiones, sobre todo en los diseños de forma rectangular, los tallos están entrelazados alternativamente, por grupos, constituyendo un auténtico mosaico vegetal. Es muy improbable que un farsante logre diseñar estas figuras sobre el campo durante la noche, en la oscuridad. Si después se entra en un círculo falso, podemos darnos cuenta que las plantas no están tumbadas en el suelo, sino que están rotas, no están dobladas, no están deformadas. En los círculos falsos no tenemos las diferentes anomalías químico-físicas. Además, cuando fueron analizadas algunas de ellas, entre los círculos más complicados, se descubrió que para crear estos pictogramas se empleaba una geometría muy compleja. Se ha comprobado que dentro de las formaciones hay un remanente de energía, tanto más activa cuanto más recientes son. Esa energía, hasta ahora desconocida, interactúa con otras que sí son medibles. De esa manera, se ha determinado que en el interior de los círculos el campo magnético es un 300% más intenso que en el resto del cultivo. Lo que no solo perciben los instrumentos de medida, sino cualquier aparato electrónico, como las cámaras de televisión o los teléfonos móviles. También en muchos de los círculos se han detectado niveles anormales de radiactividad. Sea cual sea esa energía, resulta evidente que afecta a los seres vivos, en esta ocasión a las plantas. Si los tallos son muy jóvenes, las semillas, el grano, no llega a madurar y muere. Si la formación de los círculos se produce más avanzada la estación, con las espigas más desarrolladas, el grano madura, pero se vuelve estéril. En ambos casos, los granos aparecen deformados. En cambio, si al formarse el círculo el cereal está ya madurando, sus tallos y espigas crecen más rápido y más sanas que en el resto del cultivo. Igualmente, los tallos jóvenes del interior de los círculos presentan nódulos mayores y pueden doblarse sin romperse mucho más que los del exterior. El profesor Levengood de la Universidad de Michigan realizó un sencillo experimento sometiendo a tallos normales a los efectos de un horno de microondas, de los que hay en cualquier cocina, y obteniendo resultados muy parecidos. Es decir, nos encontramos ante un fenómeno de características extraordinarias que no solo afecta al magnetismo y la radiactividad del terreno, sino que además altera la estructura molecular de las plantas. Pero lo que resulta más extraordinario aún, esa energía presuntamente causante de los círculos de las cosechas permanece allí de alguna forma, conservando sobre el terreno la memoria del diseño del dibujo que está representado. En 1998, el ingeniero Colin Andrews realizó un experimento que así parece demostrarlo. Colocó agua destilada en recipientes adecuados dentro de alguno de los círculos de las cosechas y luego, mediante un espectrógrafo, comprobó que a nivel molecular el agua tendía a ordenarse de una forma parecida a la del dibujo en cuyo interior había estado, como si en ese lugar hubiese algo, un campo energético, con el esquema del dibujo memorizado
y esa información hubiese pasado al agua reordenando sus moléculas. Para apreciar la diferencia, observen esta fotografía. En ella puede verse la disposición que adoptan las moléculas de agua en condiciones normales sin la influencia de los círculos. Campos de energía codificada, o vaya usted a saber qué otra cosa, puesto que no hay palabras adecuadas para definir algo que ignoramos lo que es, capaces de producir todas esas alteraciones que hasta ahora hemos descrito y que se sirve de métodos precisos, geométricamente impecables, hasta para doblar las espigas, como descubrió Roy Dalton para su sorpresa. Este ingeniero aeroespacial inglés ha podido comprobar que la espiral que se forma en los círculos de las cosechas corresponde a un modelo matemático concreto que se repite en todos los círculos auténticos. La espiral interna del círculo corresponde a un vórtice, a un remolino de contracción, una fuerza que va hacia el centro, en tanto que la línea que forma el borde, el círculo exterior, gira de forma distinta y en dirección opuesta. Nos guste o no, el hecho es que detrás de los círculos hay una tecnología que rebasa nuestra capacidad de comprensión. La cuestión ahora es saber quiénes están dibujando esas fantásticas figuras sobre nuestros campos y para qué. Bien, en la transmisión de esta tarde que hacemos los martes, o lo seguimos haciendo como lo hacemos los domingos, alcanzando a ustedes voz, audio, y luego este material va a estar editado para YouTube con las gráficas, con el material que el invitado traiga, en este caso con este video, con una parte del video que estamos compartiendo con ustedes a manera de audio. Así lo recreamos un poco mejor dentro de YouTube. Pero a la noche, a la hora del en vivo lo seguimos haciendo para evitar cualquier por ahí que no nos salga la transmisión en vivo con los links y todo esto, nos salga bien y ustedes puedan tener el audio que entendemos en lo que nos interesa mucho más. Escuchaban ustedes una introducción, una base, la cual la tenemos como una referencia urgente cuando hablamos de los círculos de las cosechas, realizada en la década de los 90, y no encuentro nada parecido por estos tiempos. Un guión tan cuidadoso, tan exquisito en su información, en su documentación y en el modo de alcanzarnos, como siempre lo hacía el doctor Fernando Jiménez del Oso, ese cuidado al darnos la información suficiente para que nosotros nos tomemos estos conocimientos al uso de cada uno. Pero por sobre todo, este conocimiento basado en la realidad. De ninguna manera está expuesto para interpretarlo o para suponerlo. Eso ya corre por cada persona. En lo que a nosotros respecta, el tema no nos amerita interpretarlo ni especularlo,
porque ellos son quien sea quien haga esto y da cuenta de que no es un ser humano como nosotros, un ser humano de esta humanidad, da cuenta de que la cantidad de documentación y de información que tenemos con los círculos de las cosechas mm, es más que suficiente para comprender que no sabemos nada, para ponernos en ese punto cero e indicarnos cuánto nos falta para entendernos, para comprendernos, para saber quiénes somos, qué hacemos en este planeta y por qué vivimos estas circunstancias que para el siglo XXI ya estábamos invitados a vivir. Esta es la introducción a la invitación, al llamado que traemos esta tarde con una persona que yo la conozco a razón de una gran amiga española que pasó por nuestro centro de informes OVNI. Ella ha sido la responsable de que yo haya conocido a Robert G. Moss, por ejemplo, y en su momento también a Elvira Riego, que va a estar con nosotros esta tarde. Y ya mismo la voy a ir saludando y agradecerle tan dispuesta ella para tenerla aquí en estos martes especiales que hemos desarrollado en este año tan especial para Alternativa Extraterrestre. Elvira, muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras y bienvenida? Hola Luz querida, ¿cómo estás? Encantada de contactar contigo nuevamente. Me encuentro en Córdoba, me atrapó aquí la cuarentena, así que no he salido de esta querida ciudad en este par de años. Muy bien. Elvira, yo te voy a Casi. hacer una pregunta por el tema de la transmisión. ¿Es posible tener tu cámara, tu carita en la cámara, que aunque no te vean en este momento, te van a ver en YouTube después? Puede ser que Vos sabés que no sé por qué, pero no, yo me veo perfecto, como que todo anda perfecto, no sé por qué no lo puedes ver desde ahí. tú puedes grabarla ahí. Puedo grabarla, sí. Bueno, entonces hazme el favor y después intercambiamos el material que después con todo gusto lo editamos en el transcurso de la semana y así lo compartimos con nuestros oyentes, con los que escuchan en el diferido. Ya tenemos linda gente en el chat, en el en vivo. Tengo a Mariluz Castro que nos está escuchando desde Alicante. Qué hermoso lugar. De allí conocemos un gran amigo que es el señor, ay, ves, se me van los nombres, ya me voy a acordar. Licerio Moreno, un gran amigo. Gracias, Mariluz. Está también Marta Casas, que está en Córdoba, Fede Castillo, y así se están sumando personas que se aceptan la convocatoria para este horario. Elvira, cuéntanos un poquito de ti, porque los círculos de las cosechas son un atractivo en todos los sentidos, ¿no? En este caso para ti es el arte, pero antes de que hablemos de los círculos de las cosechas y cómo te toca a ti, cuéntame de ti, qué haces, qué es de tu vida, o sea, cuál ha sido tu profesión o tus actividades antes de entrar al tema círculos de las cosechas. Uy, bueno, te voy a ocupar todo el programa, No, Luz, si no, no, empiezo a pues hablar. tampoco. Dime. Bueno, te cuento. Yo soy una persona que hoy la podríamos describir como multitasking, ¿no? Ajá. Eso. Bueno, ok. Justo se había activado la llamada. Multitasking, ¿no? Ahí tienes un retorno, lo que tienes es un retorno. Ok. No, Si le puedes bajar al retorno, tú puedes hablar tranquila porque estamos saliendo directo, en vivo, sin eso ya pasó, lo que está pasando en el audio ahí. perfecto. Bueno, siempre me apasionó el diseño humano divino, como le llamo yo, ¿no? Ujú. Es decir, cómo estábamos hechos los seres humanos, por qué padecíamos lo que padecíamos, por qué sufrían las personas. Creo que esto se me despertó porque crecí en una familia con papás muy enfermos, con varios tipos de patología, entonces yo siempre me cuestioné
qué clase de error había en nuestro diseño que hacía que esto se veía de esta forma y teníamos que pasarla tan mal los seres humanos en el planeta Tierra. Ujú. Y bueno, esto me llevó a una vida de búsqueda, ¿no? Desde muy pequeña, de búsqueda y de investigación y de formación autodidacta en muchas áreas de las terapias alternativas, desde lo que se te ocurre. Y como necesitaba expresarlo y sabía dibujar bien, empecé a dibujarlos al principio de forma muy intuitiva, muy simple, y después cuando adquirí herramientas técnicas empecé a dibujarlas de manera más precisa. Y cuando incorporé el conocimiento de la geometría, ya ahí me embarqué en un viaje completamente diferente, en el que los círculos de cosecha tienen muchísimo que ver. Ujú. Porque los círculos de cosecha me conectaron con una parte de mi conciencia que hizo que se abrieran muchos velos, que se descorrieran muchos velos. Mm. Y empecé a entender. Antes de que avancemos en ese punto, yo te voy a aprovechar hoy, pues tú estuviste en el marco de Sí, uno de nuestros congresos, te expusiste, hiciste una sí. exposición que para nosotros son obras de arte realmente maravillosas, aprovechando estos círculos de las cosechas. Antes de entrar, y quiero aprovecharte al máximo, porque tú estás diciendo, había un motivo por el cual tú estabas como no conforme a cómo estábamos actuando en este planeta o por qué tanta injusticia, algo así del ser humano, ¿verdad? Digo, ¿en qué momento, hace cuánto tiempo comenzaste con los círculos de las cosechas? Fue en el 2009, exactamente. 2009. Ahí, Sí, me acuerdo, ¿cómo conoces ese de año. los Sí. círculos? Sí. Todo fue a razón de un tatuaje de un hijo mío, uno de mis hijos, que me apareció con un dibujo rarísimo que se quería hacer en la espalda, y yo me agarré la cabeza y dije, no, ¿qué te estás por hacer? ¡Qué horror! Y intentando buscar la simbología de eso que se quería grabar, que se había sentido inspirado un día y lo había dibujado. Encontré que era exactamente un círculo de las cosechas, lo que se quería poner en la espalda. Ujú. Entonces, el primer día que estuve viendo todas las imágenes que ya se habían acumulado durante muchos años, porque esto es un fenómeno que viene sucediendo desde hace muchos años en el planeta Tierra. Pasa que no había en ese momento una tecnología para irlo registrando día a día como sucede ahora, en donde, por ejemplo, anteayer se manifestó un crops Sí, en Wilshire, y inmediatamente un dron lo capturó y a los 10 minutos lo tenía en mi máquina, en mi computadora. sí, Eso sí. hace unos años no sucedía, ¿no? Entonces, posiblemente hemos perdido muchas imágenes que han sido plasmadas a través de los círculos de cosecha en esos primeros años. No, tú sabes que no. Yo Ah, te adelanto en eso. No, no, no. En los años 60 y finales de a comienzos de los 70 ya se comenzaron a registrar gracias al señor Colin Andrews, que fue uno de los primeros que empezó a estudiarlos. Así que hay una página. Nosotros estuvimos con Stuart, quien logró recoger parte de ese material, y a partir del año 95 aparece esta página de Crab Circle, que debes de conocerla, donde ellos ya registran constantemente, como tú bien decías ayer, ya publicaron la siguiente figura, ¿no? Ellos están ahí al momento tomando las figuras que se van dibujando en diferentes partes, sumando a lo que tú decías. sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo me alegro de que no se haya perdido. Entonces, y desde ese día fue muy especial porque, no sé, creo que estuve incontables horas adelante de la computadora viendo todo eso que estaba siéndome manifestado a través de cada círculo de cosecha. Me acuerdo que se me caían las lágrimas y no entendía lo que estaba viendo, pero sentía que era algo inmensamente poderoso. Y bueno, y al poco tiempo yo estaba terminando de escribir mi primer libro, a punto de llevarlo a la editorial para ser impreso, y había escrito cosas que eran
sumamente locas porque, bueno, en mi primer libro se trata al respecto de mi experiencia multidimensional, en donde yo veo realidades invisibles y veo cosas que mucha gente no ve. Entonces, dentro de todas esas realidades, yo siempre conecté mucho con la mitología griega que explicaba muchas cosas que han estado vedadas para el nivel consciente de la mente humana. Y una de esas historias fue la historia de Quirón, y de cómo Quirón es este ser mitológico que es afectado por el veneno de la medusa accidentalmente. Ulises le corta la pata a Quirón, que es este centauro, que era su maestro, y lo condena a Quirón a vivir eternamente con dolor. Y así es como Quirón se convierte en el famoso sanador herido. Entonces, esa historia a mí me conmovió mucho porque, bueno, yo estaba tratando de entender esto de cómo es que los humanos tenemos que sufrir tanto. Inmediatamente al día siguiente salió un crops de la medusa, que fue famoso, fue muy conocido, fue uno de los más grandes que salieron en toda la historia. Que como son, en su momento siempre los círculos de las cosechas fueron geometrías muy como precisas, como muy mandálicas, y precisamente este crops de la medusa no, era una semiesfera con un montón de tejidos y unos brazos y como tentáculos. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo me pasa? Y me puse a ver y no había nada semejante en los círculos de cosecha anteriores. Y bueno, ese evento pasó y quedó como, dije, ok, quiere decir que esto que estoy escribiendo tiene sentido y que vaya para adelante. Y durante todos los meses siguientes, estuve en diálogo con los círculos de cosecha. Era como si yo preguntaba algo y ellos me contestaban. Por supuesto que esto que yo te estoy comentando, Luz, forma parte hoy de lo que yo entiendo que la mente humana es una antena que percibe las realidades según su particular punto de vista. Es decir, si yo lo enfoco y yo creo que hay algo para mí, así va a ser. Pero digamos, eso no quita que sean mensajes generales y que tengan una geometría que abre la conciencia humana. Entonces, bueno, con esos mensajes que yo sentía que eran todos para mí, terminé haciendo mi segundo libro, que se llamó El Camino de la Rosa, en donde incluí las imágenes, muchas de las imágenes que vos alcanzaste a ver en el momento que hice la obra de arte. Y bueno, todo ese desarrollo finalmente dio lugar a una colección porque yo dije, esto es tan valioso que la gente lo tiene que tener de alguna manera en sus casas, tiene que nutrirse de esto, tiene que beber de esta información que nos están mandando, vaya a saber de qué esfera, aunque le podríamos charlar un rato. Y dije, esto es increíblemente maravilloso y esto amerita ser visto y amerita ser recordado y ser replicado, porque son efímeros los círculos de cosecha y lo único que nos quedan es esas fotos maravillosas que sacan toda la gente que esté involucrada con este circuito. Pero bueno, yo estuve dibujándolos, los sigo dibujando. Les calculo las geometrías, las dimensiones, las relaciones, las profundidades. Ahí está. Y verdaderamente, sí, verdaderamente hay un código impresionante. No te diría que en todos, o al menos yo no lo he encontrado en todos, pero sí hay muchos, por ejemplo, que informan sobre ángulos y sobre disposiciones de la geometría en el tiempo-espacio, que yo solamente he visto confirmado en ninguna conferencia científica, en ningún video ni de física, ni de geometría, ni de nada, lo he visto confirmado en los círculos de las cosechas. Y eso para mí, Luz, no tiene precio. Bien, yo escuchándote, Elvira, y he tenido la oportunidad de escuchar a una norteamericana que también profundiza desde otro lado el tema de los círculos de las cosechas. A mí me invita definitivamente a irme a textos como los escritos por el señor Gurdjieff, cuando nos dibuja y nos habla de vibraciones, nos habla del sonido, nos habla
nos habla inclusive hasta del despertar, que es un poco lo que hoy pretendemos con el título de tu conversación que estamos teniendo. Y digo esto antes de ir a una cita del señor Gurdjieff, preguntarte, está claro que no todas en el mismo lugar en el que tú estás analizando y en el que tú te involucras con las figuras. Las figuras en sí a ti te motiva, y es un poco lo que tienen que saber los oyentes, a realizar una especie de reproducción en el arte, en un tipo de arte, en un tipo de expresión diferente. Como bien dices tú, si no es por la foto, estas figuras se nos escapan, pero tú has podido desarrollar la figura nuevamente en diferentes materiales para que allí queden plasmadas. Cuéntanos un poquito de esa actividad que haces. Sí, bueno, yo siempre, mucha gente que conoce mis obras y mis gustos, que bueno, he tenido el placer de presentarlo en varios lugares del mundo, hace un par de años antes de que empezara este proceso en el que tuve que abortar todo eso. Siempre dicen, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaste esa combinación de materiales tan insólita? Telas, cristales, aceros, espejos, eh, prácticamente todos son en colores plata y oro, con fondos aterciopelados. Y bueno, yo siempre digo que para mí es la mejor forma de representar el cielo, ¿no? El cielo estrellado que te manda un símbolo, con esa noche oscura de fondo y toda la geometría que es como un abrazo, que es como un recordatorio del hogar, de dónde venimos, de quiénes somos. Seguramente esto que estoy diciendo a muchos les resonarán y otros quizás no, porque nunca se conectaron con lo simbólico como si fuese recordatorio de uno mismo. Pero todo lo que es geometría, Luz, más allá de que yo me esmero en hacer obras de arte, yo tengo un profundo estudio geométrico antes de hacer la obra de arte. Pero bueno, como yo entiendo que todo esto no le interesa necesariamente a todas las personas, cuando yo hago un crop no digo, ay, mira, esto es justamente un ángulo de 30 grados, 19,47, que esto coincide justamente con el ángulo del eje magnético de la Tierra. No, es decir, las personas que conectan desde su conciencia expandida o desde su corazón, el conectar con un círculo de cosecha o tener algo de esto en sus hogares, literalmente les transforma la realidad. Es como si tuvieses en tu casa una memoria de que venimos de las estrellas y que allá vamos también. Tú sabes, en ese tono, como lo estás planteando, por eso quería traer una cita de Gurdjieff, porque en tiempos como los que estamos viviendo en pleno siglo XXI, una tarea como la que tú haces debe sumergirse en esos conceptos de la antigüedad. Me inspira, por ejemplo, a compartir esta parte que dice Gurdjieff, cuando después de haber desarrollado todas las notas musicales de cómo están ligadas a los diferentes lugares del universo, el proceso de creación continúa desarrollándose por la fuerza de su impulso original y bajo el efecto de un choque adicional. A ver, quiero decir con esto que por más que pareciera que las personas no te escucharan o no lo entendieran, todos estamos llamados a ese unísono, ¿no? Del cosmos con el planeta y el planeta con el individuo. Y en un punto, los círculos de las cosechas, más allá que están hechos sobre cultivos, más allá de que tú lo hagas con diferentes materiales, más allá de la comprensión o no comprensión de las figuras, están cumpliendo su tarea en cada uno. Corrígeme con lo que acabo de plantear.
Gracias por la oportunidad, Luz. Sí, hacen lo que tienen, hacen su cometido, pero creo que en este caso sí depende de que los miremos. Ujú. Es decir, el intercambio empieza cuando vos te conectas, cuando Tal vos cual, sí, enfocas sí. tu atención en ellos. Mm. Que precisamente, yo no sé si, me imagino que esto lo deben compartir muchos amantes de los círculos de cosecha, que en los últimos años ha decaído la cantidad que se manifiestan de manera muy, muy dramática, ¿no? Como que cada año son menos. Y en un momento sentí que la razón por la cual cada año son menos es porque no todo el mundo los mira. Es decir, yo muchas veces cuento algo acerca de los ciclos de las cosechas o de los crop cycles y mucha gente no tiene ni idea que existen, nunca Así los es, vio. así es. Y eso hasta el día de hoy me llama la atención. Entonces yo digo, si los mirásemos más, seguramente tendríamos mucho más información de estos seres provenientes, de estos seres que nos quieren ayudar o nos quieren despabilar o acelerar el proceso de recuperar la memoria, por así decir, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y todo lo que hay para descubrir y maravillarse más allá de nuestra limitada visión del mundo actual. Entonces, como te decía, hay mucha gente que no los mira, que no los ve, que no sabe que existen. Para mí, cada vez que aparece uno es como una carta, un regalo que ha Mm. aparecido en la puerta de mi casa y que me hace saber que me están mirando, que están queriéndome darme instrucciones y depende de uno que vaya y tome esa lección o que tome esa energía. Mm. Igual, como toda la geometría, Luz, yo concuerdo 100% con Gurdjieff que la geometría es música, la geometría, toda la geometría es frecuencia. El desarrollo más grande a nivel geométrico que me llevó los círculos de cosecha fue precisamente eso, encontrar las cuerdas de la música en la geometría. Y todo eso que está buscando la física cuántica es así, es tal cual, ya lo tenemos y se puede. Pasa que, bueno, hay que abrir mucho el corazón y la conciencia para permitirse comprender que esta información ya llegó al planeta y que está disponible para ser usada. Mm. Tú sabes, Elvira, que en ese punto y en esta linda conversación contigo a uno le pasan ideas que hacen al haber transcurrido casi 35 años sumergida en el tema ovni, cuando nos alcanza eh, el tema por sí solo a todos los aspectos del ser humano. Y en ese punto, una de las cosas que dice Gurdjieff es que el conocimiento está, pero no para todos. A veces, y insisto, esto es en el ánimo de la conversación, a veces pretendemos generar desde nuestra interpretación el todo para todos, cuando en realidad, y yo estoy convencida de lo que tú acabas de decir, porque pasa, no todos conocen los círculos de las cosechas y entiendo que no tienen por qué estar obligados, porque cada individuo en este planeta está para vivir su propia historia y no necesariamente tu historia debe ser parte de la mía. Entonces, en ese juego de realidades, cada individuo está despertando o no despertando, viviendo o no viviendo, de acuerdo a los parámetros de cada individuo. Lo cierto, y eso indiscutible, ellos están, los círculos de las cosechas están. Indico que por ahí no es necesario que todos los conozcamos, ¿no? Sí, sí, concuerdo completamente. Yo lo defino a esto en mi comprensión de que el planeta Tierra es una escuela multinivel Ujú. y que hay algunos que están en salita de dos añitos, de tres. Hay quienes están en la primaria, otras en la secundaria y otros que están haciendo grandes doctorados y maestrías, ¿no? Ujú. Y esto es perfecto que así sea, Ujú. porque Sí. esas son las condiciones de este escenario con este tiempo-espacio que nosotros tenemos, ¿no? Ujú. Pero
que quieren aprender sean capaces de recibir y de estar abiertos a encontrar el camino que les lleva hacia su próximo despertar, ¿no? Hacia su propia comprensión de los nuevos horizontes que le espera. Tú planteabas esto de los círculos de las cosechas en el despertar de la conciencia, y cuando tú planteaste el título ayer, que te agradezco que hayas llegado así de prepo a nuestro martes, porque yo tenía otro invitado para hoy y tú aceptaste Sí. ingresar en este. Tú cuando me motivaste al tema, al tema que planteabas hoy, me motivaste directamente o me tiró directamente a Gurdjieff, un hombre que desarrolla el paso del ser humano de una manera universal y de una manera humana a la vez. Y por ejemplo, como tú lo decías ahora, depende de cada lugar donde esté cada persona. Él dice, no se pueden comprender ni las funciones psíquicas ni las físicas, mientras no se haya captado el hecho de que ambas pueden trabajar en estados diferentes de conciencia. Y esto también un poco en ese juego que nos planteó la nueva era, que todavía para mí es un modo enfermizo de leernos, estableció unas líneas de conducta como de bonitas y de buenas y de malas, o en estados de conciencia como que el que más arriba está mejor y el que está más abajo está menos evolucionado. A mí me motiva a entender que en el marco de los círculos de las cosechas, con un ejemplo tan claro y tan bello como el tuyo, en donde tú te desarrollas en ellos, otros más se estarán inspirando en ellos desde otro contexto, desde otro lugar, como nosotros también lo ponemos en el contexto de una gran biblioteca. Existe ese despertar, existe esa posibilidad de comprendernos como seres humanos que a su manera han de despertar, han de ingresar en esta conciencia. Esto a razón del título de tu conversación conmigo esta tarde. Qué buena pregunta, Luz. Siempre profunda, me encanta esa forma tuya de bucear en el corazón humano y en la conciencia. Gracias por la pregunta. Mira, creo que es muy real este dicho que dicen cuando el alumno está listo aparece el maestro, ¿no? Y yo creo que toda la información está ahí disponible a la mano de todos, que no solamente son los círculos de cosecha, sino que hay mucha información disponible al alcance de cada uno de nosotros, que nosotros la vamos a decir cuando estemos listos para decirla, ni un segundo antes. Entonces, yo lo que creo que esto que yo llamo despertar de conciencia que genera, es si yo quiero que me despierte, porque digamos, no solamente es que yo esté ahí siendo observadora, sino que yo hago un acto consciente y volitivo de dejarme transformar, que esto es algo que nosotros los seres humanos nos hemos olvidado. Es decir, nosotros estamos con una amnesia tan grande de muchas cosas que nosotros hemos olvidado que nosotros tenemos que intervenir de manera consciente en la realidad en la que estamos, eligiendo, siempre eligiendo. Si quiero, si participo, no quiero, no participo. Enfoco esto o enfoco aquello. Y bueno, un poco creo que te imaginas a lo que me estoy refiriendo. Por ahí yo siempre me pregunto cuántas personas, por ejemplo, hoy en el planeta Tierra se están enfocando en imaginarse un mundo libre de la pandemia. ¿Cuántos hay? Entonces, digamos, más allá de lo que se te muestre y se te presente delante de tus ojos, tiene que ver con lo que cada conciencia elige mirar y enfocar y leer de esa realidad para crear el paso siguiente. Cada paso nuestro siempre es una encrucijada, siempre. Y nosotros tenemos que elegir a qué dirección vamos y qué dirección tomamos. Y parecería que cada vez nos hemos olvidado más de que esa encrucijada
la decisión o la dirección que tome tu vida la tienes que hacer vos. Y si no la haces, te van a empujar a que tomes alguna. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Porque nos olvidamos de elegir o de participar o de mirar y tomar ese libro, ese informe, ese crop, esa conferencia, esa inspiración y hacer algo con ello. Ay, no sé si me fui muy lejos. No, perfectamente. Y aquí la idea es que nos sigamos. Yo te sigo hablaba en estos días y es mi propuesta constante, cómo se nos hace difícil conversar. Y para conversar yo tengo que seguirte y yo te sigo en lo que estás planteando y en ese punto, por eso no te has ido, vamos en el camino que plantea justamente este martes con el invitado. Conversar estableciendo, sabiendo, de acuerdo a lo que acabas de plantear, cada individuo va desarrollándose, ¿no? Y decimos que por estos tiempos estamos viviendo momentos difíciles y entonces el despertar se hace más difícil. Y de pronto, si queremos, miramos atrás, tiempos atrás, 100 años nomás, o 20 años atrás, 30 años atrás, estábamos viviendo situaciones no iguales, pero tan similares, que está generando como esa idea exacta de que vivimos ciclos en donde en ese circuito cerrado nos salimos, ¿no? Lloramos, adolecemos, somos felices, pero en realidad no estamos teniendo el contexto exacto de lo que como seres humanos debemos de mirar para el verdadero despertar. Porque yo te digo, hace 30 años yo escuchaba a la gente de la nueva era y no es nada diferente a lo que están diciendo ahora, desde otras líneas filosóficas, desde otras líneas del pensamiento, que no entiendo hasta dónde esas líneas de pensamiento están llegando genuinamente, ¿no? O simplemente son un copia y pega o un deslizamiento de esa nueva era sin poner en duda, sin ponerse el individuo, ¿no? El ser humano, en un acto un poco más crítico por sí mismo. Sí, perfecto, exactamente. Estamos, yo siento que hace un tiempo estamos haciendo la plancha, ¿no? ¿Te acordás cuando estábamos en el agua y decíamos, vamos a hacer la plancha? De recostarnos sobre la superficie y que nos lleve la corriente. Bueno, por eso te digo que creo que estamos en un gran olvido de que nosotros tenemos que participar. No solamente tenemos que hacer la plancha, sino que tenemos que ir, bucear, nadar, atravesar, elegir a dónde ir, elegir qué enfocamos, qué miramos, qué estamos alimentando de esa gran nube de futuribles que nos está atravesando todo el tiempo. Dice Gurdjieff, y quiero acompañar tu conversación con estas notas que me parecen geniales. Dice, hay 4 estados de conciencia posibles para el hombre. Pero el hombre ordinario, o sea, el hombre número 1, 2 o 3, vive solamente en 2 estadios más bajos de conciencia. Los 2 estados de conciencia superiores le son inaccesibles y aunque puede tener vislumbres de ellos, es incapaz de comprenderlos y los juzga desde el punto de vista de estos 2 estados de conciencia inferiores que le son habituales. El primero es el sueño. Es el estado pasivo en el cual los hombres pasan 1/3 y a menudo hasta la mitad de su vida. Y el segundo, en el que pasan la otra mitad de su vida, es el estado en el cual caminan por las calles, escriben libros, conversan de asuntos sublimes, participan en la política, se matan unos a otros. Es un estado que ellos consideran activo y que llaman conciencia lúcida o estado de vigilia de la conciencia. Las expresiones conciencia lúcida o estado de vigilia parecen haber sido escogidas en broma, sobre todo si uno se da cuenta de lo que debería ser una conciencia lúcida y de lo que es en realidad el estado en el cual el hombre vive y actúa. ¿Qué me dices? Es increíble. Realmente. Suena jocoso decir que los seres humanos tenemos conciencia lúcida, ojalá. Así es. Ojalá. Que bueno, yo tengo una gran esperanza sobre el ser humano, ¿no? Por supuesto, siempre empiezo por mí.
porque yo a lo largo de todo este proceso, Luz, viste que yo tengo esta otra gran actividad que envuelve mi vida y que me ha acompañado durante todos estos años, hace más de 15 años, 20, que soy terapeuta espiritual, y mis grandes preguntas siempre provienen de mis consultantes, ¿no? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué somos capaces de enajenarnos, de ausentarnos, de olvidarnos, de bilocarnos, de ser esquizoides o tener bipolaridad? Todas estas etiquetas que se han enunciado, que bueno, son todos estados diferentes de la conciencia, en realidad. Pasa que, por supuesto que en la ciencia dura todavía no se ha incluido la conciencia humana en la ecuación. Entonces, por supuesto que es más fácil o simplemente porque no está permitido incluirse, encasillamos situaciones que vive el alma como si fueran problemas estrictos de la mente, y no lo son. Son problemas del espíritu. De un espíritu que no se puede manifestar en una conciencia, en este envase que nosotros tenemos como biología también. ¿Me explico? Sí, te sigo porque tengo mis comentarios al respecto, pero te sigo. Entonces, bueno, creo que dentro de... Hay tantas formas de estar en este planeta que uno cree que es solamente estar vivo o estar muerto, y en realidad hay estados intermedios tan enormes que te sorprendería si empezamos a hablar de eso, que están nombrados de muchas maneras, pero bueno, realmente tener la conciencia incorporada, es decir, estar en un estado de lucidez o estado de gracia, como le dicen algunos, realmente es de un acto de elección cotidiano, y ante cada respiración tenemos que elegir estar atentos, presentes y conscientes. Sí. Tú sabes que mientras te escucho pienso, ¿no? A veces leyendo un poco de ese tiempo en donde se hablaba del ocultismo, estamos hablando del siglo XIX, y revisando, porque a mí cuando me hablan de conciencia tengo que ir a los lugares más neurales de los conceptos de conciencia. Y tú manifestando esto de aquellas personas que buscan la conciencia y en donde se dividen entre el espíritu y el alma, digo yo, ¿no? Y lo planteamos muchas veces en nuestra sala del CIO. ¿No será que nosotros estamos convencidos de lo que no es? ¿No será que nosotros como individuos, un poco retomando lo que decía la cita de Gurdjieff ahora, ¿no será que nosotros nos mentimos constantemente en lo que en el día nos comemos y no estamos haciendo una verdadera autocrítica, que eso nos lleva por consecuencia a tener una disciplina de vida un poco más estricta, más exigente? Si vos me decís si nos estamos olvidando de hacer la autocrítica, esa es la pregunta que me estás Claro, haciendo. ¿no será que el ser humano no ha hecho autocrítica? Porque si todavía estamos matándonos, me parece que no hay un acto crítico en la vida diaria y no le podemos echar la culpa al que mata allá arriba porque mata, sino porque es que aquí entre nosotros somos, somos eso, vamos por encima del amigo, de la familia. Digo eso, ¿no? ¿No será que nosotros no hemos hecho autocrítica de lo que realmente somos como seres humanos y nos estamos vendiendo la película de que somos perfectos sin ni siquiera saber dónde está esa perfección? Luz, estás tocando puntos muy, muy hermosos, muy delicados y muy profundos, que bueno, yo te agradezco también la posibilidad de hablar de esto, pero eh, digamos, yo creo que estamos siendo absolutamente irreflexivos, porque creo también que estamos sumergidos en un vórtice de mucha ignorancia y separación. Ahí está. Eh, Porque, digamos, esto empieza por un proceso de separación de la fuente. Es decir, si durante mucho tiempo a vos te dicen que esto es un holograma, que esto no es real,
que esto es una Matrix inventada y que tu realidad está en otra parte, llega un momento que te despiertas una mañana y dices, ¿para qué? ¿Para qué sigo? Si este no es mi lugar, si este no es mi yo real. Entonces terminas literalmente colgando la toalla, colgando los guantes y, y vegetas o dejas de participar. Te pones atrás del murito a observar lo que está haciendo el otro, con esa mirada crítica hacia el otro, sin darme cuenta que si entendiésemos verdaderamente cómo funciona este concepto de que somos uno o de que todos venimos de la misma fuente, entenderíamos que lo que se manifiesta afuera es un absoluto reflejo de lo que soy adentro. Todo esto que nosotros estamos viviendo hoy es reflejo de lo que estamos siendo adentro. Entonces, el mundo hoy nos está reflejando esa falta de empatía, esa falta de conexión, falta de lógica, inclusive hoy se está manifestando casi literalmente, te diría que dos realidades paralelas mínimamente, ¿no? En donde estamos recibiendo información doble todo el tiempo. Algunos reciben esta línea de información, otros reciben la completamente opuesta, ¿no? Entonces, realmente estamos manifestando una división enorme entre la humanidad, entre lo que nosotros somos capaces de responsabilizarnos acerca de lo que se está manifestando, ¿no? Y si no arrancamos por esta mirada que vos le decís autocrítica, y sí, me parece sumamente válido el término, yo creo que es parte de es parte de las leyes de la geometría sagrada, por eso estudiamos geometría sagrada, porque te permite entender que todos formamos parte de un código que se está retroalimentando todo el tiempo. ¿Me entendés? Y hay, son leyes que nadie las inventó, es decir, la geometría sagrada se dedicó a transcribir, a explicar, a traducir, a informar cuáles son estas leyes que hacen que esta realidad sea lo que es. Entonces, cuando vos entiendes la ley de causa-efecto, cuando entiendes la ley de correspondencia, cuando entiendes la ley del ritmo, es como que se te caen los velos y decís, todo esto, yo formo parte y soy responsable de esta manifestación. Entonces, el paso siguiente es, y bueno, ¿cómo hago? ¿Cuál es mi acción o mi actitud para que eso cambie inmediatamente? Y cuando te digo esto, lo primero que se me ocurre es de nuevo esto: ¿cuántos estamos enfocando un mundo, un planeta Tierra libre de la pandemia? ¿Cuántos? ¿Cuántos se hacen un ratito por día para imaginarse eso? Para imaginarse un mundo sin hambre, para imaginarse un mundo sin guerra. ¿Cuántos lo hacemos? Claro, Elvira, pero imaginarlo de pronto es separarnos de la realidad, mientras que vivirlo dentro es ponerse los pantalones y caminarlo. A veces bien Es que planteabas, son dos cosas de la vez. Cuando yo hablo de imaginar, perdón si fui poco sí, clara con eso, a ver, es como alimentar un futurible, como verme a mí misma. Me explico, verme a mí sí, misma te entiendo, sí, sí. dentro de una realidad diferente, no siendo arrastrada por una vorágine de sucesos y de eventos en los cuales yo ni siquiera me sobrepuse y paré y dije, no, yo no elijo esto. Mm. Sí, tiene para las dos lecturas, ¿no? De cualquier manera, pararse y ponerse los pantalones es eso, es no Exacto. imaginar no imaginar ese futuro que en realidad no lo puedes imaginar porque el futuro ya está listo, sino más bien es cómo te generas en ti misma desde esa disciplina de vida como hombre, más allá de todas las circunstancias que te rodean. Digo esto porque a veces justo la nueva era nos regaló el que hagamos el OM y pensemos en la paz. Mientras tanto, mientras eso está pasando, está la guerra, es decir, estamos generando el contrario simplemente por una actitud
de buena persona y de buen deseo. Y entiendo que esto puede ir un poco más allá, en esa, más que crítica, puede ser, además de la autocrítica, es una responsabilidad como individuo, como ser humano, Exacto, y no exacto. como la masa, porque si el mundo se atropella, el mundo se atropella. Pero si tú eres un ser consciente que de decirlo hay mucho trecho al hacerlo, por lo menos tú vas a tener otro tiempo para el choque, ¿no? Eh, sí, yo entiendo que, y el tema es lo que nos deriva a esta tarde, Elvira. Dice Antonella, vamos a incorporar aquí los comentarios de nuestros oyentes. Hacernos cargo, responsabilizarnos, mirar hacia adentro cada uno, creo que se empieza desde uno. Seguimos observando desde el ego que separa y no desde el ser que une. Si lo imaginas, lo piensas, lo creamos. Esta parte es la que ahí era donde iba. Pues se piensa que si yo lo imagino, lo voy a crear. ¿Será tan así, Elvira? Me parece que es un concepto muy fácil desde esa nueva era que me lo hizo demasiado fácil. No, yo creo que, jaja, qué buena pregunta. Siempre nuestras conversaciones son así, Luz, ¿te Sí, diste cuenta? señora. Me encanta. Eh, sí, pasa que hay una versión, digamos, naif o facilista de esto, Ajá. que deja de ser naif y facilista cuando en realidad descubres tu verdadero ser y tu verdadero potencial. Ahí deja de ser naif y facilista, porque esto no se trata de que ignoro esto que está pasando y me pongo en un pedestal o me siento debajo del árbol como el Buda a ignorar lo que pasa a mi alrededor, sino simplemente es usar el espacio de creación que tenemos ante cada respiración, usar para hacer una creación diferente. Cuando yo digo imaginar, estoy hablando como el primer acto del proceso creativo, ¿no? Mm. Que desencadena un montón de eventos, siempre y cuando yo siga enfocando eso que quiero ver manifestado a mi alrededor. Y eso es un yo activo, eso es una persona que sale, que pelea, que transforma, que enseña, que descubre, que investiga, que hace sus propias transformaciones en su mundo cotidiano y lo fractaliza y lo cuenta y se responsabiliza y se queja y se enoja y reclama. Y eso es para mí un ser consciente. Ujú. Germán Manríquez nos dice saludos desde Chile, muy buen tema el que trata. Antonella, gracias por tus comentarios. Yo largué así y seguimos conversando con Elvira, pero gracias en serio porque la idea es conversar y insisto que conversar no es darte la razón ni mucho menos que me la den a mí o a Elvira, sino más bien establecer ese conjunto de comentarios o de saberes. Me gusta más el tema de poder compartir saberes porque desde ahí nos vamos nutriendo y es ahí, me parece, Elvira, que en un tiempo como este se enmarca perfectamente la gran ignorancia que hay en esta humanidad. Y la ignorancia ha hecho que, y esto es dicho desde hace tiempos, pero hoy más que nunca se deja leer, la ignorancia es el verdadero modo de poder llevar la masa a donde se quiere. Entonces, si no pensamos por nosotros mismos, obviamente que difícilmente podemos llegar a tener una insinuación en el despertar. Hablar de los círculos de las cosechas a ti te inspiró para hablar de la conciencia o el despertar de conciencia. Si yo lo miro desde mi cuadro, desde mi cuarto, yo no lo enfoco desde ese lado. Por eso digo que nada más lindo que poder compartirlo desde el saber tuyo y desde el saber nuestro. Para nosotros los círculos de las cosechas son una gran enciclopedia. Sin embargo, de esa gran enciclopedia tú hiciste unas grandes obras de arte en esa intención, ¿no? En la intención que tú lo planteas. Sí, me preguntaste, perdón que se cortó justo el audio. No, más allá de preguntas como compartir esto que decía Antonella y que lo veníamos conversando durante este tiempo de conversación,
de establecer que no todos tenemos que pensar lo mismo, porque es que además todos estamos educados de diferentes maneras, porque cada uno tiene hasta creencias y de pronto hay muchos que ya no tenemos creencias y sin embargo los círculos de las cosechas hoy te motivan a ti a plantear un tema hoy como la conciencia, el despertar de la conciencia, ¿sí? Y Sí, desde nuestra platea de trabajo no plantearíamos para el despertar de la conciencia. Siempre lo hemos dicho acá en nuestra sala, que los círculos de las cosechas son una gran enciclopedia del saber. Entonces, entiendo que esto es lo rico de la conversación. Por eso te doy palabra para que continúes. Acá dice Marta, el futuro está, pero puede haber líneas de tiempo y se puede cambiar. Eso es lo que pienso. Bueno, esto ya la física cuántica lo empieza a dar en otro concepto. Esto hasta ahora así era, pero parece que no va por ese lado. Es cuestión del creer es crear, dice Marta. Bueno, ahí vamos, ¿no? Cada uno con conceptos basados en sus propias realidades, en sus propios estudios, conocimientos y a veces interpretaciones. sí. Bueno, vamos a ir un poquito para atrás. Primero te quiero compartir algo Dime. que lo vengo compartiendo en todos mis encuentros y talleres, que Bien. yo creo que hay una necesidad imperiosa, impostergable, de que empecemos a encontrar palabras que sean precisamente redefinidas para que todos podamos entender que estamos hablando de lo mismo a la hora de Así es. nombrar espíritu, esencia, conciencia, Ujú. alma, porque muchas veces tenemos un problema netamente semántico, ¿no? Sí, señora. Para Com- el uso de las palabras. Y completamente de acuerdo. Ujú. a veces no podemos progresar en una conversación y en un intercambio creativo y constructivo de conceptos porque tenemos netamente un problema semántico. Entonces creo que este es un abordaje que deberíamos tomarlo muy en serio y hacer mesas de acordar y de hacer un nuevo diccionario que nos sea afín a todos, ¿no? Para que a la hora de establecer una conversación es como, a ver, Luz, en esta conversación vamos a hablar de alma, conciencia, de espíritu, que vamos a entender las dos al respecto de cada una de ellas. Así todos estamos en la misma, ¿no? Como también tiene que ver con palabras ya más precisas o conceptos más profundos al respecto de todo lo que la nueva era quiso venir a traer y de qué es esto que nosotros estamos queriendo traer, que llamamos nueva conciencia. Ujú. Que sería nuevo, porque en realidad si es por nuevo, en realidad esto fue eterno, siempre es eterna la Exacto, conciencia. el nueva le sobra, sí, sí, sí. Entonces, bueno, deberíamos acordar en un lenguaje que no sea afín. Más allá de esto, volviendo al punto este que hablábamos, de cómo yo vinculo la conciencia, es que vos dices, por ejemplo, que esto de los círculos de cosecha es una gran biblioteca del saber. Eh, para mí la palabra saber o la palabra inteligencia y la palabra sabiduría son tres palabras completamente diferentes. Ujú. Inclusive no necesariamente ninguna de ellas te lleva a tener conciencia de la conciencia a la cual yo me quiero referir, Ujú. que la conciencia a la cual yo me quiero referir es de ser un ser que toma su lugar activo y participante, que es una de las cualidades con las cuales nosotros fuimos diseñados. Nosotros fuimos diseñados con una exquisita individuación para hacer una tarea en común, una tarea única, ¿sí? Y que si nosotros no la comprendemos como una tarea específica, nunca vamos a encontrar nuestra tarea dentro de todo, ¿sí? Ujú. Nosotros no somos abejas, no somos una colmena, ni ahí, y Ujú. estamos viviendo como si tuviéramos mente de colmena. Ujú. Nosotros estamos diseñados con esa exquisita individuación en donde cada uno es una pieza fundamental
de una gigantesca máquina, como si fuese un reloj. O si lo comparásemos con el cuerpo humano, nadie puede decir que la sangre es más importante que el corazón, nadie. Ujú, Entonces, ¿cuál es tu rol? ¿Cuál es nuestro rol dentro de este todo en este momento? Creo que eso es tener conciencia, Luz. ujú. Entonces, el tener toda esa información archivada o en una biblioteca es una acumulación de saberes, sí. Ahora, ¿eso me sirvió o me sirve para crecer? ¿Me sirve para ser mejor persona? ¿Me sirve para convertirme en un ser inteligente, como lo decía Hermes Trismegisto Tot? Ujú. Realmente es inteligencia que tiene que ver con la llama divina, que tiene que ver con acceder a un nivel más expansivo de comprensión del mundo. Claro, Por supuesto que me lo pueden otorgar esta clase de información que está hecha con códigos para abrir las neuronas que tengo dormidas. ujú. Pero depende de uno, no va a suceder si me siento solamente a observarlos y impávidamente, ¿no? Detrás del murito, de nuevo. Tocas, Tengo que salir de atrás del murito y meterme adentro del círculo y jugar mm, y hacer lo que vine a hacer. Eso para mí es conciencia. y tocas un punto interesante, Elvira, porque cuando hablamos de conciencia, como bien lo planteas, establece, por lo menos desde el mismo significado, el propio significado que tiene la palabra, tiene que ver con el conocimiento involucrado en los actos. Es decir, es imposible que una persona tenga conciencia si no ha derivado desde el conocimiento hacia la realización. Por eso me parece bien oportuno como lo planteas, porque si no hablamos en el mismo término de la palabra que está hecha desde los tiempos, o sea, conciencia no es algo nuevo ni es algo viejo, sino es simplemente una Exacto. palabra con la que nos vamos refiriendo a eso, ¿no? A mí me sirvió desde niña cuando me dijeron, usted si está haciendo las cosas, hágalas con cariño, hágalas con amor, porque de lo contrario usted no las está haciendo, no está tomando conciencia de lo que está haciendo. Y es tan así que si a ti tú te vas a lavar los platos y lo haces con gusto, el plato lo lavas con el detergente, lo juegas como debe ser y lo pones en el lugar que debe estar. Entonces, me parece que el tema de la conciencia tiene y mucho que ver con lo que acabas de plantear. Gracias, gracias Luz. Qué lindo que hayamos llegado a un puerto No, 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 en no, no, donde... no, yo no quiero estar de acuerdo contigo. No, en serio, Elvira, lo más terrible que le puede pasar a un ser humano es que otro esté de acuerdo conmigo. Creo que no estamos ¿Por de qué? acuerdo. No, creo que no estamos de acuerdo. Estamos encaminados a revisarnos en esos Por conceptos en los supuesto, cuales, por ¿eh? supuesto. Eso, Pero bueno, me refiero a que ahí es está. constructiva. Sí, 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 Cuando yo siento que es constructiva es que ambas crecemos. Estamos generando, como se dice en geometría, ondas constructivas, sí, sí. ¿Sabes? ¿no? Entonces, Sí, sí, las dos estamos creciendo. Eso sí, no significa generar, estar plácidamente diciendo sí todo el tiempo, sino que sí, sí. es constructivo porque estamos aprendiendo, ¿sí? Sí, sí, Elvira, tú sabes que en el tiempo, en el transcurso de estos últimos años, más exactamente desde el 2019 y 20, se ha empecinado la sociedad en estar de acuerdo o no estar de acuerdo, en generar la postura de que tengo que aplaudir y si no estoy en la vereda del frente, como dicen en Argentina. Y me parece que nada más lindo, yo por lo menos lo he vivido siempre, de tener personas a mi lado que tienen un nivel de conocimiento interesante que me pone a mí, me obliga a mí a ir detrás de más conocimiento. Aquí no estoy hablando de que haya más ni menos, por eso me encanta tenerte, me encantan nuestras conversaciones y tú lo sabes, las veces que, pocas veces, pero nutridas, me ponen a pensar y a seguir caminando. En cambio, cuando llegamos a un acuerdo, es como que ahí te echamos. No, 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 ese yo digo, siempre esos son puntos, deberían ser puntos de partida. Punto de partida en donde, viste, ya entraste en calor y dijiste, bueno, ok, ahora arranco, sigo. ¿Dónde está la carrera? ¿A dónde está la próxima meta? ¿No? Ese para mí, ese acuerdo previo o ese
eso de acordar en un punto de partida, es un punto de partida, no un punto de llegada, Ujú. no un punto donde uno se queda, ah, bueno, ya está, o ya la persuadí, o ya me persuadieron, y ya estoy, ahora me quedo quieta en mi nuevo lugar de confort. No, todo lo contrario, ¿no? Mm, Comprender siempre para mí es mm, sinónimo de que llegó la hora de ponerse en juego, de ujú. poner en juego la existencia de uno, de cada uno. Dice Marta, pero ¿por qué no podemos coincidir? Y coincidir es delicioso, pero estar de acuerdo es otra cosa. Coincidir, claro que sí, qué lindo coincidir, qué lindo haber coincidido con Elvira en esta tarde, coincidimos, ¿no, Elvira? En poder Sí, encontrarnos y establecer una puesta en marcha desde donde tú llevas adelante esta tarea de los círculos de las cosechas. Tú de- yo me voy quedando con este concepto que planteaste hace minutos nada más. Cómo organizarnos en la conversación. Y la única manera es sí, teniendo las palabras exactas, ¿no? Con la verdadera, con los verdaderos significados, ¿no? exactamente, Mm, sí, 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 sí. Y bueno, hay algunos que estamos haciendo este pulso y creo que es necesario, no sé, habría que abrir un foro de definición y puesta en común de este uso de la palabra para que verdaderamente podamos crecer y no estar discutiendo desde lo semántico, ¿no? Que es claro, una penosa pérdida de tiempo. totalmente. Por eso decía que en el comienzo del programa, antes de entrar y poder poner en tema a las personas de lo que íbamos a hablar esta tarde sobre los círculos de las cosechas, es establecer un conocimiento exacto de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hablar. Hablar con Elvira Riego de los círculos de las cosechas es desde donde ella lo está viviendo. Si yo voy y hablo con Andrew Collins, un señor ya viejito, él fue el señor que estuvo investigando los círculos desde el inicio de las figuras, este buen hombre seguramente cuando empezó a investigar tuvo un concepto en el tránsito de su investigación, armó ese concepto y seguramente si me siento a hablar con él, él va a tener un concepto totalmente diferente al tuyo, totalmente Seguro, diferente, sí, porque él lo sí, vivió desde otro punto de vista. Es un poco eso, porque si yo me pongo de acuerdo con lo que tú hiciste, con lo que tú haces y lo que tú vives, estoy perdiéndome la otra parte que son casi 350 grados de la escena de los círculos de las cosechas. Corrígeme, por favor. sí. Bueno, justamente, mira, en estos encuentros que yo genero para explicar esta mirada más expandida de la geometría y sobre todo incorporando la geometría estáurica, precisamente el centro de la cuestión está en entender que no podemos estar de acuerdo ni hacer un crecimiento exponencial como humanidad si no logramos ver los 360 grados de la misma cosa. ¿Cuál? Y eso significa sumar las verdades parciales que cada uno tiene de la observación de un objeto, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que todas las miradas son válidas siempre y cuando cada uno asuma que tiene una porción de la verdad, salvo que tenga el ejercicio de mirar el todo, que no es fácil, Claro no que es un no, ejercicio sencillo, claro que no. porque, bueno, en realidad esto de que siempre se dijo que la historia la escriben los que ganan o en realidad la historia la escribe el que la vio desde su lugar, ¿no? Entonces por eso también tenemos tantas versiones desde el Génesis hasta de cada situación Tal cual. puntual que estamos viviendo, inclusive el día de hoy, ¿no? Ujú, Cada ujú. uno tiene su particular punto de vista y yo insisto, cuando tendremos el ejercicio de ver los 360 grados de una misma situación para que seamos capaces de hacer una decisión hegemónica y libre y coherente. Desde ya, y es nuestro planteamiento aquí en nuestra sala, si tú te paras en el centro y haces el giro de 360 grados, lo que tú piensas, lo que tú interpretas y tú especulas se cae por peso específico, porque simplemente entras dentro de lo que es la verdad. En ese lugar es magnífico poder elaborarnos todos los días, ¿no?
porque nos es mucho más Exacto. fácil pensar y decir lo que yo pienso, cuando todavía lo que tú piensas no alcanza ni a un céntimo de lo que realmente es, ¿no? Qué bueno. Claro, el tema es que, bueno, imagínate, en esta separación que padecemos como humanidad y que hemos padecido durante muchos tiempos, creyendo un montón de historias que compramos como ciertas, ha hecho que paulatinamente nos fuésemos corriendo del centro. Ujú. Y hoy, y lo veo mucho también en mi terapia, cuando yo le pregunto, ¿qué hay en el centro de tu existencia? eh, Te diría que muchos ni siquiera sabían que había un centro, Sí, claro. ¿no? Entonces, como no nos hemos olvidado de que hay un lugar en donde realmente puedes adquirir esa visión de 360 grados, que es en el centro de tu existencia, en donde todos compartimos la misma esencia en ese centro. Ujú, Hay muchas personas que no solamente eh, olvidaron ese trono, por así decir, sino que han puesto otros en el trono ujú. y literalmente se han olvidado de cómo era llegar a ese centro. Entonces, de nuevo, hay esta herramienta que yo amo, que es la geometría sagrada, te permite entender que si nosotros no retornamos ahí, todo el escenario se desdibuja y vamos a terminar todos siendo terraplanistas, si es así. Por favor. Fue un chiste. Gracias. Gracias por la aclaración. No, es fantástico, insisto, que estos ejercicios que hacemos desde Alternativa Extraterrestre, como lo hicimos en cada congreso y lo hacemos en cada espacio de la sala del CIO, es revisarnos, ¿no? Porque interpretar no es una pérdida de tiempo y cuando tú llegas al concepto, al conocimiento exacto, ese conocimiento es inamovible. Ahí no hay interpretación que valga y entonces ahí no nos ponemos de acuerdo, sino que ¿qué hacemos ante el conocimiento? Pues rendirnos a él, ¿no? Porque es más que claro que esa es la base de nuestra realización como seres humanos, ¿no? Elvira, dice Walter, buenas tardes, saludos desde Resistencia Chaco. Tania Ángel, gracias Elvira, un placer escucharte. Y ya casi cerrando este espacio, Elvira, ¿te queda algo para contarnos, para expresarnos en esta conversación que ha sido llevada obviamente desde mi tarea, pero que a mí en lo personal me enriquece siempre escucharte, porque va este juego del saber? ¿Te queda algo para nuestra audiencia? Nada, simplemente gratitud y que no dejen de enfocar en cada minuto y de elegir. Ujú. Es el primer paso, elegir qué pensamiento van a alimentar hoy, en el próximo minuto y en los próximos días, ¿no? Porque hay muchas fuerzas, digamos, que vienen haciendo un movimiento, sí, como se te diría, de oleaje, ¿no? De un oleaje en el que todos estamos metidos y estamos ahí siendo llevados por la ola sin decir ni pío a veces, ¿no? Ujú. Bueno, la idea es que empecemos a decir pío y a parar la ola y a elegir. Y decir, no, no, yo quiero ir a la playa, que está más linda la playa. Qué bonito, Elvira. Elvira, me imagino que ya empezaste a trabajar con el último círculo, el que salió ayer. Hermoso, Sí, sí, como sí, todos. Mm. sí. Es muy parecido a uno que tengo, que fue el primero que convertí en obra de arte, que lo llamé reorganización. Tiene otra cantidad de círculos, pero básicamente es una organización de círculos más pequeños y más grandes, siguiendo un orden. Siempre yo me tomé el trabajo de calcular la secuencia, ¿no? Entre los diámetros. Ujú, La secuencia entre los diámetros lleva a información muy interesante, ujú, que siempre lo hago en forma de proporción porque nunca tengo, que eso es algo que si estás en contacto con la gente que saca fotos o que toma o releve esta información, sería sumamente importante que siempre se publique la medida del crop, porque la medida total del crop
como yo estoy convencidísima que hay valores absolutos en el universo, valores absolutos que son información, ¿no? Me refiero. Un círculo de 20 metros de diámetro no informa lo mismo a nivel frecuencial incluso que un círculo de 5, de 12 o de 18 metros de diámetro. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces sería re bonito tener el dato de la medida exacta del crop para que podamos profundizar la cantidad de información que se puede obtener de ellos. Bien, ahí viendo el círculo, hay varias círculos que se van cambiando de medidas. A eso te refieres, Claro, ¿no? por eso exacto, Mm, exacto. Entonces, para hacer un patrón o para entender qué están queriendo informar, si tuviésemos medidas absolutas, podríamos hacer una clase de cálculo. Como no las tengo, simplemente calculo relaciones o proporciones entre, ¿sí? O ya. sea, el primer círculo, ponele, es el 30% más grande que el segundo, Mm, por darte un ejemplo. mm, ¿No? Y que siempre dan lugares a secuencias matemáticas, siempre, mm, siempre, siempre. mm. Pasa que es un trabajo muy complejo, ¿no? No en estos que son poquitos círculos, pero hay algunos que, Dios mío, tienen harta complejidad. Uy, sí, sí, porque tú como lo planteas es cierto, si las medidas exactas para plasmarlo nuevamente a lo que tú haces, que es re- re- hacer una recuperación de la figura en toda su dimensión, no debe ser nada fácil. No, no, para nada, pero tiene una información exquisita Sí, que se claro. podría obtener. Ujú, mm. ¿Cómo fue que llamaste a este? No, que es parecido al otro, que tiene una dinámica parecida, la llamé reorganización. Mm. A este todavía no lo bauticé. Bueno, yo le digo a todos los oyentes que no se la pierdan. Yo la tuve en mi congreso. La exposición fue fascinante. A nosotros nos quedó, ella nos hizo un obsequio con la que a mí más me toca en el alma es la de Jesús y la figura que dio por consecuencia que todo indicaría que es la cara, el rostro de Jesús y un libro, su libro que también nos lo dejó acá en la biblioteca. No pierdan la oportunidad de contactar con Elvira. Ella siempre es puesta así, entregada a primero a nosotros y después a todos, bueno, mentiras, a todos los que están buscando esta información. Y Elvira, en serio, muchísimas gracias por tu generosidad ante nuestra tarea. No, gracias a vos, Luz. Gracias a vos, siempre un placer, como siempre te digo. Sos una mente muy, muy curiosa, muy inquisitiva y me encanta. Hoy no se encuentra eso fácilmente, así Estás que, hablando de mí, estás hablando de ¿cómo? mí, estás, ¿Cómo? estás refiriéndote a mí. Sí, 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 por Ah, eso te digo, me encanta. ay, sí, Curiosa e inquisitiva, sí, que señora. no te crees cualquiera, eso quiero decir. Gracias, Elvira. A mí me llaman también pincha globo, ¿sabes? Ah, bueno, no, no, vos Hago de ignora todo un esas cosas. poquito, ¿vio? Bueno, Es, amor, Elvira, muchísimas gracias. Tu saber ha quedado en este video, en este martes, este ciclo de martes. Tú dices que hay que hacer un foro, nosotros estamos en el desarrollo, en la perspectiva de generar pequeños foros a partir de agosto, septiembre, o cuando venga el calorcito, lo más seguro que va a ser en días muy variados, pero estás invitada, así se lo dije a los invitados anteriores y los que vienen también, porque necesitamos organizarnos en la dialéctica y tú lo has planteado de la mejor manera y eso es lo que queremos hacer. Gracias, Elvira. bueno, no, gracias a vos por este momento exquisito. Tan Y linda. gracias a todos los oyentes y a los que lo van a ver después. Un placer siempre compartir lo que tengo para compartir desde mi corazón. Tan bella. Mira, Gracias. Lena te manda saludos desde Bariloche y nos está diciendo que nos vemos el jueves en el en vivo. Yo me imagino, ¿tú tienes un en vivo el jueves? No. Sí, tengo un vivo el jueves Ah, con Geometría Unificada ah, que va a salir por Instagram. Una ah, ¿a entrevista qué donde hora voy lo a estar haces? hablando de la estructura del espacio
y de la matriz isotrópica de vectores. Ah, qué bonito. ¿A qué hora lo haces? Sí. ¿Cómo? ¿A qué horas lo haces? ¿A qué hora lo hago? Ujú. A las 18 horas. Mire, entonces yo salto el Instagram que yo hago los jueves a las 18 horas y me sumo al tuyo. Buenísimo. Dale, sí, vamos a estar ahí va a salir el vivo por Instagram. Me sumo al Te tuyo. mando el link y bien empiece, así te sumas. Hecho, claro que sí. Muchas gracias, Bueno. Elvira, dice Marta Casas. Charitín, así ya para despedirnos, es un verdadero privilegio escucharlas y coincidir en esta charla tan llena de luz y verdad. Gracias, Charitín. Charitín también había escrito antes. Qué bello, ¿no, Elvira? Hermoso. Hermoso. Walter, Charitín es mexicana. dime. Es de México, Charitín. Charitín, sí, lo dijo ahí adelante, desde Córdoba, Veracruz, México. Elvira, muchísimas gracias, dice Caracola de Mar. Elvira,